Cuando salí del trabajo, bien entrada la noche, Madrid se había rendido a una lluvia fría que me calaba hasta los huesos. Agotada, arrastrando el cansancio, haber revisado decenas de informes financieros para poder pagar las deudas que mi marido había acumulado en la bolsa, me dirigí a casa. Dentro de mí solo había una tenue esperanza de encontrar una sopa caliente y reconfortante y escuchar un bienvenida de mi familia. Pero esa esperanza se hizo añicos en el instante en que vi a mi suegra vaciar la última porción del fondo de la olla, un cocido con garbanzos cuya grasa brillaba apetitosamente, y una deliciosa sopa de lentejas, en el cuenco de nuestro perro, Rocky. Sus ojos me miraban desafiantes. Mi marido, Javier, mientras tanto, estaba repantigado en el sofá. Sin apartar la vista del móvil, ni siquiera le importaba que su esposa, completamente empapada, se hubiera quedado helada en la puerta. Fue esa noche cuando comprendí la inmensa estupidez de los sacrificios que había hecho con sangre y lágrimas por esta familia. Decidí destrozar con mis propias manos esa falsa máscara familiar. Iba a cortar de raíz 3 años de sangría. Todo comenzó en esa fatídica noche de lluvia. Fuera de la ventana de nuestro lujoso piso, los relámpagos que rasgaban el oscuro cielo como cuchillos parecían presagiar la gran tormenta que estaba a punto de desatarse. Empujé la puerta y entré. Me quité los tacones de aguja que me habían hecho y sangrar los talones. Me dolía todo el cuerpo. El estómago se me retorcía. Hambre. Desde el mediodía solo había tenido tiempo de beber un cartón de leche para poder terminar el proyecto de la oficina. En el salón, las lámparas de araña estaban encendidas a máxima potencia. En la televisión, un ruidoso programa de concursos atronaba. En ese costoso conjunto de sofás que yo misma había elegido y comprado, Javier tenía los pies sobre la mesa de centro. Mientras jugaba con el móvil, una sonrisa misteriosa asomaba de vez en cuando a su rostro. En el otro sofá, su hermana de 25 años. Sofía, todavía sin trabajo ni oficio, comía patatas fritas, haciendo ruido con la boca. Ninguno de los dos se giró para mirarme, ni por un segundo. Era como si mi presencia en esa casa no fuera más que una brisa fría e invisible que pasaba a su lado. El aire, impregnado del delicioso olor a cocido, avivaba aún más mi hambre. No esperaba una bienvenida cálida. Hacía mucho que me había acostumbrado a esa frialdad. Lo único que quería era deslizarme silenciosamente a la cocina, servirme un plato de comida, añadir un poco de caldo por encima y luego darme una ducha y acostarme. Pero en cuanto puse un pie en la cocina, me encontré con una escena que me hizo sentir como si me hubieran golpeado en el pecho con un mazo. Mi suegra, doña Carmen, estaba de pie junto a la mesa. Sobre la mesa, los platos llenos de comida todavía estaban allí. Pero ella, con una cuchara grande en la mano, estaba separando los mejores trozos de carne para echarlos en el cuenco de Rocky, el perro de Sofía, que estaba en el suelo. Los ladridos de alegría del perro mientras meneaba la cola se mezclaban con el tintineo del metal de la cuchara contra el plato de porcelana, un sonido que me mareaba. Me quedé paralizada. Las gotas de lluvia que goteaban de mi pelo caían sobre el parqué. Mi mano, que sostenía el bolso, se apretó hasta quedar blanca. «Mamá, ¿qué haces?», dije. Mi voz sonaba ahogada por el cansancio y los temblores. Llamé para avisar de que haría horas extra, de que llegaría tarde. Os pedí que me guardarais un plato de comida. Doña Carmen se detuvo. Lanzó la cuchara sobre la mesa de cristal con un chasquido. Me escudriñó de arriba abajo. Miró mi estado lamentable y empapado con un desdén que no intentó ocultar. Sus finos labios se curvaron con desprecio. «¿Y qué si avisaste? Son las 10:30 de la noche. Nadie va a sentarse a calentarte la cena. ¿Te crees la reina de esta casa?» La comida se quedó helada. Se la di a Rocky. «Al menos así sirve para algo. En esta casa no hay costumbre de servir a la nuera. Si tienes hambre, sal y come fuera. O vete a cocer un poco de pasta. Vas a trabajar, no de fiesta».
Y cuando llegas a casa, tienes una cara de vinagre y esperas que te sirvan. Cada palabra que salía de su boca era afilada como una cuchilla y me arrebataba las últimas fuerzas que me quedaban. Durante 3 años había vivido como una culpable en esa casa. Y sin embargo, era yo quien mantenía a la familia. Apreté los labios para contener las lágrimas de decepción que amenazaban con brotar. Miré directamente a los ojos de doña Carmen. Mi pecho subía y bajaba, rápidamente. No espero que nadie me sirva. Yo trabajo y gano dinero. La comida de esta casa, la electricidad, el agua, todo sale de mi dinero. Ustedes están todo el día en casa. Solo pedí que me guardaran un plato de comida, un trozo de carne. Y ustedes prefirieron dárselo al perro. ¿No se dan cuenta de lo cruel que es lo que han hecho? Al oír esto, doña Carmen abrió los ojos como platos. Se puso las manos en las caderas, caminó hacia mí y me apuntó con el dedo a la cara. Vaya, vaya, qué lista eres. ¿Ahora me pides cuentas? ¿Crees que porque trabajas y ganas dinero tienes derecho a faltarle el respeto a tu suegra? Eres una mujer. Si te has casado, tienes que saber cuál es tu sitio en casa. Prepararás la comida a tiempo para tu marido y tu cuñada, pero tú te pasas el día fuera con la excusa de las horas extras. Y cuando llegas a casa, te tumbas a la Bartola. Javier cometió el mayor error de su vida al casarse contigo. Sin vergüenza, el ruido en la cocina finalmente logró apartar a Javier de su teléfono. Entró arrastrando sus zapatillas. Tenía el ceño fruncido por la molestia, pero, en lugar de preguntar qué le pasaba a su esposa, que había llegado empapada por la lluvia, también se puso del lado de su madre. Me miró con el ceño fruncido. Su voz estaba cargada de desprecio. Otra vez montando un numerito. ¿Lucía? Sí. Acabas de llegar. Prepárate algo. ¿A qué vienen tantos gritos? Mi madre ya está, bastante cansada de estar todo el día en casa. No le faltes al respeto. Cada vez que abres la boca, es para hablar de dinero. Como si fueras la única que lo gana. Luego me miró de arriba abajo y añadió: Mírate. Siempre tienes un aspecto desaliñado y cansado. Me giré y miré a Javier. De repente, sentí un vacío en el pecho. Extrañamente, ya no sentía dolor. El hombre que estaba frente a mí, insultándome por un plato de sobras, era él, mismo por el que trabajaba día y noche para pagar la deuda de casi 100.000 euros, que había contraído y perdido en la bolsa el año anterior. Este hombre, que no había tenido ni un céntimo de ingresos en 6 meses y que vivía de mi sueldo, ahora se atrevía a llamarme desaliñada. Su bajeza había superado con creces los límites de la humanidad. Cuando necesitaba dinero, había llorado y suplicado que lo salvara, prometiendo que cambiaría, que encontraría trabajo, que cuidaría de la familia. Pero en cuanto yo asumí la mayor parte de la deuda y la pagué, él volvió a ser el mismo, machista, inútil y desagradecido de siempre. Doña Carmen, al ver que su hijo la apoyaba, se envalentonó aún más. Tiró de Javier por el brazo y alzó la voz para que yo la oyera bien. Con este tipo de mujeres no se habla mucho, hijo. Una mujer debe conocer su lugar. Y si no lo conoce, le das un par de bofetadas para que espabile. Se cree alguien por los 4 duros que gana y menosprecia a nuestra familia. Mañana le quitas todas las tarjetas de crédito. Si no te las da, la echas a la calle para que aprenda la lección. A ver si puede vivir debajo de un puente sin esta casa. Quitarme mis tarjetas, echarme a la calle. Esas palabras resonaron en mi mente, no como una amenaza, sino como el chiste más absurdo del siglo. Cerré los ojos lentamente. Respiré hondo. El aire frío de la lluvia, al penetrar en mi piel, se unió a la frialdad de mi corazón y formó un sólido bloque de hielo. Cuando abrí los ojos, ya no era la mujer paciente y sumisa de los últimos 3 años. Mis lágrimas se habían secado, mi compasión había muerto. Di un paso adelante. Cogí una silla de madera de la mesa del comedor y me senté tranquilamente. Saqué el teléfono del bolso. Marqué el número para llamar a la administración de la comunidad de vecinos.
Luego, levanté la cabeza con calma y miré a las 3 personas que me observaban con los ojos desorbitados. Mi madre tiene razón. En esta casa no hay costumbre de servir a la nuera. Por lo tanto, mi deber de ser una sirvienta y un cajero automático gratuito para esta casa ha terminado. Javier, con los ojos a punto de salírsele de las órbitas, dio un paso adelante. ¿Te das cuenta de lo que dices? ¿Te has vuelto loca? Una sonrisa fría, que me calaba hasta los huesos, se extendió por mis labios. Miré directamente a los ojos de Javier y luego a los de doña Carmen. Cada palabra que salía de mi boca era afilada como un cuchillo, destrozando toda su absurda lógica. ¿Hablaban de echarme a la calle, suegra? Creo que han estado demasiado tiempo en esta casa y han empezado a tener alucinaciones. Se les ha olvidado, al parecer, que este lujoso piso de 3 habitaciones lo compré yo con mis propios ahorros antes de casarnos. En la escritura solo y únicamente figura mi nombre, Lucía García. Su hijo entró en esta casa con las manos vacías y un montón de deudas. Y usted y su hija vinieron del pueblo y llevan 2 años viviendo como parásitos en esta casa a costa de mi sudor. Lo he tolerado porque los consideraba mi familia, pero nunca me trago mis palabras. A partir de ahora, esta familia no es más que un basurero para mí. A doña Carmen se le fue el color, le temblaban los labios. La falsa máscara de autoridad que ella misma había construido había sido despiadadamente arrancada por mí. ¿Te atreves? ¿Crees que porque esta casa es tuya puedes hacer lo que quieras? Hay leyes. Los bienes adquiridos después del matrimonio son comunes. Él es tu marido. La mitad le pertenece. No seas irrespetuosa. Empecé a reír a carcajadas. Mi risa, alegre y despectiva, resonó en esa atmósfera sofocante. ¿Bienes comunes? Vayan, díganle a ese inútil de su hijo que coja los papeles y le pregunte a un abogado a ver cuántos ladrillos le tocan de una casa comprada antes del matrimonio. ¿Irrespetuosa? Desde este segundo no soy su nuera. Por favor, usted, su hijo y esa hija suya vaga e inútil, recojan sus cosas y lárguense de mi casa esta misma noche. Javier, rojo de ira y vergüenza, se abalanzó sobre mí. Su mano se alzó para darme una bofetada. Pero yo fui más rápida que él. Cogí un vaso de cristal de la mesa y lo estrellé contra la mesa de centro. El sonido agudo del vaso al hacerse añicos lo detuvo. Le apunté con el fondo del vaso, lleno de afilados trozos de cristal. Atrévete a tocarme un solo pelo. Te juro que llamo a la policía y te meto en la cárcel por violencia de género, y de paso, haré públicas todas tus sucias deudas por todo Madrid. No creas que soy la misma mujer débil de antes. Escuchen bien. Si en 24 horas no se han largado de esta casa, llamaré a seguridad y haré que tiren todas sus cosas a los contenedores de basura de detrás del edificio. Ahora, apártense de mi camino. Empujé a Javier con fuerza. Con determinación, me di la vuelta, caminé hacia el dormitorio y cerré la puerta con llave. No hice caso a los insultos que doña Carmen gritaba con su voz chillona ni al sonido de muebles que Javier pateaba. La batalla de esta noche era solo el principio, porque sabía que esta gente, desvergonzada, acostumbrada a vivir como parásitos, no soltaría tan fácilmente esta presa tan sabrosa. Pero había algo que no sabían. Mi verdadero as en la manga, el as de ases, aún no lo había jugado. La venganza más dulce estaba a punto de comenzar. La gruesa puerta de madera se cerró tras de mí, aislándome por completo de los sucios y caóticos ruidos del exterior. Me apoyé en la puerta y me dejé caer sobre el frío parqué. La luz amarilla, las farolas se filtraba a través de las cortinas, iluminando la silueta desolada de una mujer que acababa de ser pisoteada por sus seres más queridos. El silencio en el dormitorio era tan profundo que podía oír el pesado ritmo de mi corazón, a la vez roto y congelándose lentamente. Me levanté apoyándome en las manos y caminé hacia la caja fuerte de acero oculta. Detrás de un cuadro al óleo
en un rincón de la habitación. Mis dedos teclearon la combinación. Se oyó el seco pitido de la caja. Saqué una caja de color rojo oscuro forrada de terciopelo. Dentro de esa caja estaba mi vida, mi juventud, el sudor de mi frente e incluso mi sangre. Un fajo de papeles que consistía en la escritura de propiedad a nombre exclusivo de Lucía García y los recibos de las deudas que había pagado al banco, todo lo que había ganado sacrificando mi juventud en el extranjero. Acaricié la dura y cubierta de la escritura. Los recuerdos estúpidos y dolorosos de mis 3 años de matrimonio comenzaron a proyectarse en mi mente como una película a cámara lenta. Hace 3 años conocí a Javier cuando trabajábamos en una empresa de importación y exportación. En aquel entonces, a mis ojos, Javier era un joven de provincias, bien intencionado y trabajador. Siempre era el último en salir de la empresa. Todas las mañanas me traía un café. Me sujetaba el paraguas en los días de lluvia torrencial de Madrid. Yo, una mujer independiente como la copa de un pino, que a los 27 años había conseguido comprar su propia casa, había caído fácilmente en la trampa de esas muestras de atención baratas y sencillas. Creí ingenuamente que, por muy fuerte que fuera una mujer, por mucho dinero que ganara, su objetivo final era encontrar a un hombre que la amara y la valorara para formar un hogar. Pero me había equivocado. Inmediatamente, después de una modesta boda cuyos gastos corrí en su mayoría yo, Javier empezó a mostrar su verdadera cara. Jugó el papel de hijo devoto trayendo a su madre, doña Carmen, y a su hermana, Sofía, a mi casa en Madrid con la excusa de que mi madre es mayor, que descanse y que mi hermana encuentre trabajo. Se instalaron en mi lujoso apartamento como ocupas legales, usurpando mi vida y mi espacio. Doña Carmen no tenía en absoluto el perfil de una suegra abnegada. Gastaba mi dinero, sin piedad. Iba a spas todos los días. Compraba caros suplementos alimenticios y se reunía con sus amigas de la asociación de su pueblo para presumir de lo exitoso que era su hijo y de la gran casa que había comprado en el corazón de la ciudad. Sofía, por su parte, a sus 25 años, y con un título de formación profesional, se negaba a trabajar. Se pasaba el día en casa, enganchada a las redes sociales. Mi cuñada gana mucho dinero. Tiene que mantener a su cuñada, decía, exigiéndome que le comprara ropa de marca y cosméticos caros. Soporté todo esto, apretando los dientes, llamándolo familia. Pero el clímax de la tragedia llegó el año pasado. Javier, en su afán por enriquecerse rápidamente, hipotecó en secreto el coche, pidió dinero a prestamistas y usureros ilegales, invirtió todo el dinero en una fraudulenta plataforma de criptomonedas. El resultado fue que más de 100.000 euros se evaporaron en una noche. Unos hombres tatuados llegaron hasta el vestíbulo del edificio profiriendo amenazas. Javier se arrodilló a mis pies, se golpeó la cabeza contra el suelo llorando, me suplicó que le salvara la vida. Juró que sería un hombre sensato, que me consideraría su salvadora de por vida. Y yo, con un estúpido orgullo, asumí esa carga para que mi familia no se rompiera. Durante un año, además de mi jornada laboral, acepté llevar la Ubuntu, contabilidad de otras 3 empresas. Iba a la oficina por la mañana y trabajaba hasta altas horas de la noche. Por las noches, llegaba a casa y preparaba las declaraciones de impuestos de otras empresas hasta las 2 o las 3 de la madrugada. El pelo se me caía a mechones. Sufrí una hemorragia estomacal, recibí tratamiento con suero en el hospital. Pero no me atreví a descansar ni un solo día. Cada mes, pagaba decenas de miles de euros de capital e intereses para traer la paz a esta casa. Mientras tanto, Javier, con la excusa de un shock psicológico, dejó el trabajo y vivió como un parásito en casa. Todos los días me pedía dinero para el café y los cigarrillos. Doña Carmen y su hija, mientras tanto, seguían viviendo a cuerpo de rey, derrochando el dinero que yo ganaba consumiendo mi vida. Incluso una noche, mientras tomaba una sopa instantánea a toda prisa para terminar un trabajo urgente, doña Carmen,
Se burló de mí diciendo: ganas dinero, pero no sabes disfrutarlo. ¡Qué tacaña eres! Guardé la escritura en la caja fuerte. Estúpida, me susurré a mí misma. Lucía, eres una auténtica estúpida. Dicen que el que hace el bien recibe el bien. Pero tú salvaste a estas criaturas frías y desagradecidas. Y lo único que recibiste a cambio fueron las sobras de un plato de comida arrojadas a un perro. El sonido de un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Lucía, abre esta puerta. ¿Qué tonterías estás diciendo? Si hay un problema entre marido y mujer, se sientan y se habla. Rompes un vaso y amenazas a tu marido. Y encima echas a mi madre y a mi hermana de casa. ¿De dónde has sacado esa mala educación? Abre la puerta. Me quedé quieta, en silencio, sin responder. Las palabras de Javier me resultaban ya tan repugnantes. Su cobardía y sus aires machistas se combinaban para producir un sonido nauseabundo. A continuación, oí las maldiciones y blasfemias de doña Carmen al otro lado de la puerta de madera. Hijo, no te rebajes a hablar con una mujer así. Deja que se pudra ahí dentro sola. Esta casa es de mi hijo. ¿Qué ley le da derecho a poseerla ella sola? En el peor de los casos, os divorciáis y os repartís los bienes. Mi hijo vende esta casa y compra una más grande y bonita, y se casa con una chavala de 18 años. A una vieja amargada como ella, si la echas a la calle, ni los perros la miran. Me crucé de brazos y me apoyé en la pared. Una sonrisa fría apareció en mi rostro. ¿Divorciarse y repartir los bienes? Mi suegra, que apenas sabe leer y escribir, de verdad había planeado explotarme hasta el final. No le bastaba con chuparme la sangre hasta la médula, ahora también quería usurpar la mitad del sudor de mi frente. Pero se equivocaba. La ley no es un juguete para ignorantes y sinvergüenzas. No abrí la puerta, entré en el baño, abrí el agua caliente y dejé que limpiara todo mi cansancio, los últimos vestigios de debilidad que quedaban en mí. Esta noche les permitiría dormir plácidamente, porque a partir de mañana, la vida de esos 3 parásitos entraría oficialmente en sus días más oscuros. A medida que avanzaba la noche, el silencio en el apartamento se hacía más profundo. Solo se oía el sonido de la lluvia fuera, en el balcón. A las 2 de la madrugada, segura de que las 3 personas de fuera dormían profundamente en las cómodas camas compradas con mi dinero, salí del baño. No podía dormir. El cerebro de alguien que trabaja en el sector financiero suele ser más sensible de lo normal, y en ese momento, una extraña intuición hizo sonar las alarmas en mi mente. Recordé la actitud de Javier hacía un rato, su arrogancia, su excesiva confianza al regañarme. ¿Cómo un hombre que vivía como un parásito del dinero de su mujer se atrevía a insultarla llamándola desaliñada? Esa confianza tenía que tener una fuente. Un hombre miserable y endeudado nunca se atrevería a levantar la cabeza y morder a su dueña si no hubiera encontrado un salvavidas más sólido. Me dirigí a mi escritorio. Abrí el cajón inferior. Dentro había un viejo iPad que solía usar para guardar copias de seguridad de documentos. Pero lo más importante era que este era el dispositivo en el que, 2 años antes, cuando el teléfono de Javier se estropeó, le había configurado su cuenta de iCloud y sincronizado su WhatsApp. Javier era un vago y un ignorante en lo que a tecnología se refiere. Nunca se le habría ocurrido cerrar la sesión de su cuenta en este viejo dispositivo o cancelar la sincronización. Encendí el iPad. La pantalla se iluminó. Tardó unos minutos en conectarse al Wi-Fi. Y tal como había imaginado, las notificaciones y mensajes de WhatsApp y Messenger empezaron a aparecer uno tras otro en la pantalla de bloqueo. Se me helaron las manos. Abrí la aplicación. Lo primero que me llamó la atención fue una ventana de chat fijada en la parte superior. El nombre de usuario estaba guardado con un emoji de corazón rojo. Mi amor Isabel. Hice clic en el chat
Los mensajes que se desplegaron ante mis ojos me hicieron sentir como si miles de agujas venenosas se me clavaran en el pecho. Las náuseas que sentí en el estómago fueron tan intensas que me tapé la boca con la mano para no hacer ruido. Cariño, ¿estás dormido? ¿Esa vieja de tu mujer te ha vuelto a dar la lata hoy? Pobrecito mi amor, teniendo que vivir con esa mujer grosera y antipática. Todavía no, mi vida. Acabamos de tener una gran pelea. Me da asco verle la cara, esa que huele a sudor y que siempre está amargada. Se cree con derecho a faltarle el respeto a mi madre en casa por los 4 duros que gana. Si no, fuera porque te hice caso, y estoy esperando a que me ponga la mitad del piso a mi nombre, ya la habría echado a la calle. Pobre bebé mío, aguanta un poco más. He hablado con el abogado. En cuanto firme ese contrato de reparto de bienes, os divorciaréis. Y entonces te traeré a mi chalet. La semana que viene se queda vacante el puesto de subdirector de ventas en mi empresa. He guardado ese puesto para ti, y hasta te pondré un Mercedes debajo. Así no tendrás que ir a trabajar en la scooter de esa hortera. Isabel, eres mi todo. Toda mi vida existe ahora para servirte. ¿Y quién es esa? ¿Lucía? Aunque trabaje de contable toda su vida, no se acerca ni de lejos a tu fortuna. Espérame. Mañana me escaparé de casa otra vez para ir a darte un masaje. Fotos subidas de tono, mensajes empalagosos, las palabras viles, aduladoras de Javier llenaban la pantalla. Mis ojos estaban fijos en cada palabra. No lloré. En ese momento me sentí muy cómica. Me reí de mi propia y estúpida dedicación. Me reí de las noches de insomnio en las que vomité sangre para pagar la deuda de un hombre que se aferraba a las faldas de una mujer. Así que, esa era la razón por la que doña Carmen y su hija se comportaban de forma tan descarada. Esa era la razón por la que Javier me desafiaba. Se había encontrado una patrocinadora rica, una mujer llamada Isabel, probablemente de unos 50 años, con mucho dinero. No solo me estaban engañando, sino que estaban tramando un plan diabólico para usurpar la mitad de mi casa antes de echarme a la calle. Me desplacé hacia arriba y leí los mensajes de hacía meses. La verdad era aún más cruel. Doña Carmen también lo sabía. En un mensaje, Javier le contaba a su amante que a su madre le gustaba mucho doña Isabel, que le había dicho lo generosa que era por haberle enviado 1000 euros para sus vacaciones en Tailandia el otro día. Madre, hijo y amante se habían unido como un enjambre de cuntilla y sanguijuelas hambrientas. Por un lado, me chupaban la sangre para pagar sus deudas, y por otro, habían encontrado un nuevo huésped más rico y cavaban silenciosamente mi tumba. Respiré hondo. Mis ojos eran tan afilados y fríos como glaciares milenarios. Utilizando la función de grabación de pantalla, grabé toda la conversación de principio a fin. Luego, con mi teléfono, hice fotos de los mensajes más importantes. Hice una copia de seguridad en 3 plataformas de almacenamiento en la nube diferentes. En mi mundo financiero hay una regla de supervivencia. Quien tiene la prueba, tiene la vida de su oponente en sus manos. Creías que habías encontrado una mina de oro y que podrías usurpar mis bienes fácilmente. Javier, tú y tu codiciosa madre habéis subestimado mucho a Lucía García. Apagué el iPad y lo volví a guardar en el cajón. Esta noche tenía una bomba de relojería en mis manos, pero no quería hacerla estallar de inmediato. Quería ver hasta dónde llegarían estos seres miserables con su juego. Quería destruir sus esperanzas de ensueño lenta y metódicamente. Les permitiría escalar a la cima de su arrogancia, y luego los empujaría al fondo del infierno con mis propias manos. Me tumbé en la cama y cerré los ojos. Por primera vez en meses, sentí que mi mente estaba tan clara y ligera. En esta guerra, no solo los echaría de casa, haría que pagaran por cada gota de sudor y cada lágrima que había derramado. La mañana siguiente, a las 6 en punto, me desperté inusualmente fresca. Me maquillé cuidadosamente para cubrir las ojeras. Me puse un intenso pintalabios rojo oscuro.
Me vestí con un impecable traje de chaqueta. Ya no quedaba ni rastro de la mujer empapada y desaliñada de ayer. Cuando salí al salón, el aire tenso y húmedo de la casa aún no se había disipado. Doña Carmen estaba sentada en el sofá, sorbiendo su té de jengibre. Sofía, absorta en su teléfono, veía vídeos de TikTok. Javier acababa de salir del baño, con el cepillo de dientes en la mano. Al verme tan elegante y arreglada, los tres se quedaron paralizados. La primera en hablar fue Doña Carmen. Su voz era, como siempre, arrogante y condescendiente. Pensaba que te quedarías en la habitación llorando y arrepintiéndote. Pero resulta que todavía tienes ganas de pintarte los labios, arreglarte e ir a trabajar. No olvides que en esta casa nadie prepara el desayuno. Eres la nuera de esta casa. Si ayer fuiste una irrespetuosa, esta mañana te toca saber cuál es tu sitio. Entrar en la cocina, servir a tu marido y a tu suegra y enmendar tu error. No se puede ir por la vida con esa altanería. No respondí. Con el tic-tac de mis tacones resonando en el parqué, caminé hasta la mesa de centro de cristal en medio del salón. Lancé con fuerza sobre la mesa una carpeta llena de documentos que había preparado de antemano. El sonido de los papeles al golpear el cristal fue decidido, cortante. Dejen de soñar despiertos. Esto no es el bar del pueblo donde pueden dar lecciones de moral. Miren bien, lo que hay en la mesa es una copia de la escritura de propiedad, el contrato de compraventa de la casa y los justificantes bancarios que demuestran que todo el dinero gastado para comprar este piso fue transferido desde mi cuenta personal exactamente 6 meses antes de casarme con su hijo. Javier tiró el cepillo de dientes a toda prisa sobre la mesa y corrió a examinar los papeles. El color de su rostro pasó instantáneamente del rojo a un blanco pálido. Doña Carmen también se asomó para mirar y empezó a tartamudear. Al ver el pánico de su hijo, ella también se alarmó. Rápidamente me apuntó con su dedo índice. ¿Crees que nos vas a asustar con esos papeles de pacotilla? Te voy a decir una cosa. Si la mujer ha puesto su esfuerzo, el marido le da su recompensa. Y si el marido ha puesto su esfuerzo, la mujer no puede robarle lo que es suyo. Javier lleva 3 años viviendo en esta casa. La ha reparado, la ha limpiado. Él también es dueño de esta casa. No me hables de leyes. Toda ley tiene también una conciencia. Se repartirá a partes iguales. Si no compartes esta casa, no iremos de aquí hasta que nos muramos. A ver qué puedes hacer. Su descaro me provocó una carcajada. Me crucé de brazos y la miré desde arriba con la misma lástima con la que se porta. Mira a una cucaracha. ¿Conciencia? La conciencia de ustedes es colaborar con su hijo para mantener a un amante fuera, irse de vacaciones a Tailandia con el puro dinero de su nuera y luego venir a casa y echarle la comida al perro. Mis palabras estallaron en medio del salón como una bomba. Los tres saltaron de sus asientos. Javier, presa del pánico, empezó a tartamudear. Sus ojos se movían con miedo. ¿Qué tonterías dices? ¿Qué amante? ¿Te has vuelto loca? ¿Intentas manchar mi honor y el de mi madre? Te lo advierto. Si hablas sin pruebas, te demandaré por difamación. Di un paso adelante. Clavé mi mirada fría como el hielo en el rostro de Javier. ¿Pruebas? No te preocupes. Cuando lleguemos a juicio, presentaré las pruebas más claras ante el juez. A ver si entonces ese puesto de subdirector de ventas que te ha prometido tu queridísima Isabel te salva de quedarte sin un duro. Ahora no tengo tiempo para lidiar con basura como ustedes. Me giré y miré directamente a la cara de doña Carmen. Cada palabra que salía de mi boca era como el acero. No les dejaba ninguna posibilidad de réplica. Escuchen bien. El Código Civil español es muy claro. Los bienes adquiridos antes del matrimonio son bienes privativos de cada cónyuge. Esta casa es solo mía. Da igual que se revuelquen por el suelo, llorando o que griten a pleno pulmón,
No se llevarán ni un solo ladrillo. Anoche les di mi última advertencia. Ahora son las 7 de la mañana. Tienen exactamente 24 horas para recoger todos sus trapos y largarse de mi casa. Javier parecía acorralado. Su tendencia a la violencia y su cobardía salieron a la luz de repente. Gritó a pleno pulmón: ¿Te atreves a echarme? Soy tu marido. Estoy empadronado aquí. No me voy a ninguna parte. Esta es mi dirección legal. A ver, tócame. Llamaré a la policía. Todo el vecindario le escupirá en la cara a esta mujer desagradecida e ingrata que echa a su marido y a su familia a la calle. Fruncí los labios. Mientras me ajustaba el cuello de la chaqueta, no parpadeé ni una sola vez. Claro, llama. Llama al presidente de la comunidad, a la administración e incluso a la policía. Yo también les presentaré el pagaré de la deuda de 100.000 euros con los prestamistas que pagué como avalista tuya y los documentos que demuestran que no has tenido ningún ingreso en el último año. A. Ver si la ley protege al propietario legal con escritura o a un grupo de parásitos, adúlteros y usurpadores de bienes. Saqué mi teléfono, miré la hora y eché un vistazo al salón. No me pongan a prueba. Mañana a las 7 en punto, cuando vuelva de mi turno de noche, si veo la sombra de uno de ustedes en esta casa, contrataré inmediatamente a una empresa de mudanzas profesional y haré que tiren todas sus cosas al cuarto de basuras del sótano. No lo olviden, llévense también al perro de la señorita Sofía, porque yo no crío animales que traicionan a su dueño. Tras decir esto, me di la vuelta con determinación y caminé hacia la puerta. El sonido de mis tacones resonaba firme y fuerte en el parqué. Abrí la puerta y salí. Detrás de mí dejé 3 estatuas de piedra paralizadas por el asombro y el miedo. Mientras subía al ascensor, me miré en el reflejo del espejo metálico. Ya no había ni lágrimas débiles ni una paciencia sumisa. En esta guerra no solo usaría las leyes para proteger mis bienes, usaría su propia arrogancia para aplastarlos. ¿Creían que aferrándose a esa mujer rica sus vidas cambiarían? Qué casualidad que, en los círculos inmobiliarios y financieros de Madrid, esa doña Isabel a la que Javier idolatraba fuera una gorda víctima justo en medio de la red de la empresa de la que yo era, en secreto, la mayor accionista. El verdadero juego divertido empezaba ahora. Después de salir de casa, fui directamente a la empresa. El edificio de oficinas de clase A en el corazón de la zona de AZ siempre me daba una sensación de seguridad y poder. Aquí no era una nuera paciente oprimida por su suegra, ni una mujer que se consumía pagando las deudas de su inútil marido. Aquí era Lucía García, la directora financiera senior que controlaba todo el sistema de auditoría y el flujo de caja del holding. A diferencia de mi aspecto desaliñado de anoche, esta mañana, al entrar por la puerta giratoria de cristal, tenía un aura de confianza. El vapor de mi café, solo sin azúcar, humeaba en mi mano. El sabor amargo del café me mantenía alerta, preparada para los peores escenarios. Pero todavía había subestimado la desvergüenza de doña Carmen y su hijo. No tenían intención de acatar el ultimátum que les había dado y recoger sus cosas. En cambio, eligieron atacarme donde más me importaba, en mi honor y en mi trabajo. Exactamente a las 10, cuando me reunía con el director de recursos humanos y otros jefes de departamento en la sala de reuniones acristalada de la Purpurmo, planta baja, se oyó un ruido ensordecedor desde el vestíbulo principal. Gritos, lamentos y los gritos de los guardias de seguridad del edificio rompieron por completo la atmósfera profesional y tranquila del entorno de trabajo. Fruncí el ceño y miré hacia afuera. A través del cristal, vi a doña Carmen, sentada en el reluciente suelo de mármol. Llevaba ropa vieja y andrajosa que nunca le había visto en casa, porque normalmente no vestía más que seda y satén. Tenía el pelo revuelto, se golpeaba el pecho con las manos y sus lágrimas. Mocos se mezclaban. Javier, a su lado, forcejeaba con 2 guardias de seguridad, gritando a pleno pulmón para proteger a su madre.
Tenía una expresión de profundo dolor en el rostro. Todos los empleados del vestíbulo habían dejado su trabajo y formado un círculo a su alrededor. Empezaron a surgir susurros y cotilleos. El director de Recursos Humanos frunció el ceño. Golpeó la mesa con su bolígrafo, indicándome que saliera y resolviera la situación. Cerré tranquilamente mi portátil. Me arreglé la chaqueta y salí lentamente de la sala de reuniones. En cuanto me vio, doña Carmen, como si hubiera encontrado un tesoro, empezó a gritar aún más fuerte. Se arrastró por el suelo hacia mí y se aferró a mi pierna. Gente, directivos de la empresa, vengan y vean la verdadera cara de esta empleada ejemplar. Porque gana 4 duros, viene a casa y maltrata a su suegra. Me deja sin comer. Pega a mi hijo. Anoche, en una noche de tormenta, nos echó a la calle. Ni siquiera nos dio una chaqueta para abrigarnos. ¿Qué clase de mujer es esta? ¿Qué clase de desalmada? ¿Se puede ser tan desagradecida, tan descastada, solo porque se tiene dinero? Dios mío, he criado a mi hijo para que traiga a casa a esta víbora y muerda a su madre. Gritaba y sollozaba a la vez. Su actuación era tan convincente que si no hubiera estado involucrada en el asunto, yo misma habría creído que era una pobre suegra maltratada por su nuera. Las miradas de mis compañeros de trabajo empezaron a volverse hacia mí. Estaban llenas de juicio, sospecha y desprecio. Javier, al ver que su madre interpretaba su papel tan bien, se adelantó de inmediato. Me apuntó con el dedo a la cara, interpretando el papel de un marido engañado y profundamente herido. Lucía García, no creas que puedes engañarme, con la excusa de que haces horas extra, de que trabajas de noche. En realidad te acuestas con jefes viejos y ricos para conseguir un ascenso, ¿verdad? Cuando llegas a casa, me desprecias por ser un marido pobre. Insultas a mi madre llamándola paleta y parásita. Me fuerzas a pedir el divorcio, a irme de esta casa, para poder traer a tu amante a esa casa que yo también ayudé a reformar con mi dinero. Eres una mujer despreciable. Devuélveme el honor de mi familia y el sudor de mi frente. La lógica de Javier era tan retorcida y hipócrita que parecía un guión perfecto. Él era el que engañaba. Él era el que vivía como un parásito. Él era el que intentaba usurpar la casa. Pero en medio de la empresa, delante de cientos de personas, interpretaba el papel de víctima. La victimización es el arma más peligrosa de los malvados acorralados. Querían forzarme a dar marcha atrás utilizando la presión de la opinión pública y falsas normas morales. Pensaban que una mujer en un puesto tan alto como el mío, por miedo a perder su reputación y a que su carrera se viera afectada, cedería, les rogaría que guardaran silencio y les entregaría la casa. El director de Recursos Humanos salió. Su rostro estaba muy serio. Señora García, ¿por qué ha traído sus asuntos familiares hasta aquí? Por favor, saque a su familia y resuelva el problema. No dañe la imagen de la empresa. Si esta situación no se resuelve adecuadamente, el Consejo de Administración tendrá que reconsiderar su puesto de directora. Al oír esto, los ojos de Javier brillaron de triunfo. Se acercó un paso más. Su tono de voz pasó del dolor a una amenaza abierta. ¿Has oído, Lucía? Ni siquiera tu empresa acepta a una mujer inmoral como tú. Ahora, recapacita. Retira lo que dijiste anoche. Pon la mitad de la casa a mi nombre por mis contribuciones. Y pídele perdón a mi madre como es debido. O si no, mi madre y yo vendremos aquí todos los días con pancartas. Llamaremos a la prensa. Sacaremos a la luz tu cara de inmoral. A ver si entonces puedes vivir en Madrid. Doña Carmen seguía aferrada a mi pierna, con la cara inclinada hacia el suelo, fingiendo sollozar. Pero podía ver cómo le temblaban los hombros para no reírse. Estaba segura de que este juego había tenido éxito, de que me había acorralado. Los susurros de mis compañeros de trabajo a mi alrededor eran cada vez más fuertes. Algunos me señalaban con el dedo,
otros negaban con la cabeza y me miraban con decepción. Incluso algunos de los empleados más jóvenes, que aún no conocían la vida, sacaron sus teléfonos y empezaron a grabar vídeos. Pensaron que me asustaría, que lloraría para explicarme o que huiría. Pero no sabían que, antes de salir, yo ya había previsto su bajeza. Un animal, el alimentos. Salvaje al que se le corta el suministro de alimentos, se vuelve inevitablemente agresivo. No me quité bruscamente la pierna de los brazos de doña Carmen. Me incliné lentamente, le levanté la barbilla y miré directamente a sus intrigantes, ojos que intentaban derramar lágrimas de cocodrilo. En mis labios apareció una sonrisa fría, despiadada y llena de desprecio. Era hora de bajar el telón de esta miserable obra de lágrimas. El aire en el vestíbulo se cortó en ese momento como un cuchillo. La tensión estaba en su punto álgido. Todos esperaban conteniendo la respiración para ver cómo reaccionaría esta mujer, acusada de inmoralidad y desagradecimiento. Me enderecé. Con un movimiento decidido, sacudí la pierna y me quité de encima las manos falsas de doña Carmen. Con este movimiento brusco y frío, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Soltó un gemido. Quería continuar con su alboroto, pero hice una señal con la mano para que se detuviera. Miré al director de Recursos Humanos y luego a la multitud curiosa que nos rodeaba. Mi voz resonó clara y fuerte, sin el menor temblor. Señora, y a todos, les pido disculpas por permitir que esta basura llegara hasta la empresa y ofendiera su vista. No se preocupen. Limpiaré esta suciedad de inmediato. No dejaré ni el más mínimo olor. Saqué mi teléfono del bolsillo de la chaqueta. Me conecté por Bluetooth a la pantalla gigante que estaba en medio del vestíbulo y que se usaba para los anuncios internos de la empresa. Solo tardé 5 segundos. La gran pantalla se iluminó. Miré a Javier y a doña Carmen, que no entendían lo que estaba pasando, con asombro. Les gusta hacer teatro delante de la gente, ¿verdad? Quieren aplastarme con la presión de la opinión pública, ¿verdad? Pues entonces, dejen que les muestre a toda la empresa el documental más realista que demuestra cuál es su supuesto sacrificio. Mi dedo se deslizó ligeramente sobre la pantalla. El primer vídeo apareció en la pantalla LED gigante con el volumen al máximo. Era la grabación que había tomado de la cámara de seguridad que había instalado en el salón la noche anterior. Tu imagen era extremadamente clara. Yo entraba en casa, empapada y cansada. Doña Carmen, en cambio, estaba en la cabecera de la mesa, echando alegremente, con una cuchara todo el cocido de garbanzos con carne y la sopa de lentejas de la olla, en el cuenco del perro. Su voz, mientras me regañaba, resonaba por todo el vestíbulo. Si tienes hambre, ve a comer fuera. Mejor dárselo al perro. Al menos sirve para algo. En esta casa no hay costumbre de servir a la nuera. Al mismo tiempo, en el video, Javier estaba repantigado en el sofá, mirando su teléfono, mientras se unía a su madre para humillar a su esposa. La multitud que susurraba se sumió de repente en un silencio sepulcral. Las miradas de juicio que antes se dirigían a mí cambiaron de dirección instantáneamente y se clavaron en doña Carmen y Javier. En el rostro de todos había una evidente expresión de asco. A doña Carmen se le fue el color. Le temblaban los labios. No pudo decir ni una palabra. Se levantó rápidamente e intentó arrebatarme el teléfono, pero los guardias de seguridad se lo impidieron. Javier, presa del pánico, con el rostro sin sangre, gritó desesperado: «Apaga, eso ahora mismo, apágalo, esto es vida privada. ¿Por qué lo sacas a la luz? Seguro que este video lo has montado tú, le tendiste una trampa a mi madre». Solté una carcajada burlona. ¿Una trampa? Bueno, si el video no es lo suficientemente explícito, pasemos a la sección de documentos financieros. Aquí, todo el mundo entiende de economía. Mirar los documentos será más claro. Pasé al segundo archivo de imágenes. En la pantalla LED apareció un pagaré de 100.000 euros a un prestamista,
con la firma húmeda de Javier y su huella dactilar en tinta roja. A continuación, se mostraron los recibos bancarios de los pagos de la deuda realizados a nombre de Javier desde la cuenta personal de Lucía García durante un año. Las cifras de decenas de miles de euros transferidas cada mes eran como bofetadas en la cara del hombre que hace un momento se jactaba de haber reformado también la casa. Miren bien, queridos compañeros. Este hombre, que está aquí, acusándome de inmoralidad, es en realidad un inútil con deudas, juego, metido con prestamistas. Durante un año, en esta empresa, he trabajado a día y noche, dejándome la piel para pagar sus deudas. Él se ha quedado en casa, sin trabajo ni oficio. Su madre se ha ido de vacaciones con mi dinero. Y hoy vienen aquí a hacerse las víctimas. Intentan quitarme por la fuerza la mitad, la casa que compré con mi propio dinero antes de casarme. Díganme, ¿existe en el Priv mundo una especie de parásito más despreciable que esta? En el vestíbulo se oyó un grito de indignación. Mis compañeros de trabajo empezaron a señalar directamente a Javier y a doña Carmen, reprendiéndolos. La cruda verdad había hecho añicos su sucia máscara de victimismo. Pero aún no había terminado. Si golpeaba, tenía que ser de tal manera que no pudieran volver a levantarse. Pasé al último archivo. Y aquí está la mejor parte. La razón por la que un parásito de repente se atreve a usurpar una casa y a intentar divorciarse. La pantalla LED mostró al instante los mensajes de WhatsApp que había sacado del iPad la noche anterior. El nombre del remitente brillaba como mi amor, Isabel. Sus llamadas de cariño, el puesto de subdirector de ventas, las promesas de un Mercedes y los planes de engaña a esa mujer para que firme el contrato de reparto de bienes. Luego, échala a la calle eran claramente visibles. Una foto desnuda, con una parte borrosa, que Javier había enviado a su amante desde una habitación de hotel, dejaba claro a todo el mundo de qué se trataba el asunto. El rostro de Javier ya no estaba pálido, sino gris ceniza. Le temblaban las piernas y se tambaleaba hacia atrás. Doña Carmen, por su parte, tenía la boca abierta y se agarraba el pecho con las manos, como si fuera a sufrir un ataque al corazón. Nunca había imaginado que los secretos tan sucios de su hijo saldrían a la luz delante de cientos de personas. El director de recursos humanos se adelantó. Su rostro era como el hielo, su voz dura como el acero. Así que esta es la verdadera cara de los chantajistas. Seguridad. Echen a estas dos personas del edificio inmediatamente. Si se resisten, llamen a policía de inmediato y que los esposen por alterar el orden público y difamar a una empleada nuestra. Señora García, si quiere presentar una demanda, el departamento jurídico de nuestra empresa le apoyará. Dos corpulentos guardias de seguridad agarraron al instante a Javier por las axilas y arrastraron a doña Carmen hacia la puerta giratoria. Ya no tenían fuerzas para resistirse ni lengua para gritar. La vergüenza y la humillación les habían cerrado la garganta. Antes de que Javier fuera arrojado por la puerta de cristal, me acerqué y le susurré al oído con mi voz más fría: esto es solo el principio, mi querido marido. Ve y dile a esa Isabel tuya que empiece a ahorrar dinero para comprarse pastillas para el corazón. El verdadero festín les espera más tarde. Javier, con los ojos inyectados en sangre, me miró con terror. Fue arrojado a las escaleras mojadas del edificio. Me di la vuelta, sonreí y agradecí a mis compañeros de trabajo y al director de recursos humanos. Mi actitud era relajada, como si acabara de limpiar un montón de basura. Pensaron que podían mancharme arrastrándome por el barro. Pero habían olvidado una cosa: yo había nacido del barro y sabía muy bien cómo convertirlo en hormigón para enterrar vivos a los que se interpusieran en mi camino. Sabía que después de esa vergonzosa confrontación en el vestíbulo de la empresa, Javier ya no se atrevería a enfrentarme con esa actitud de matón. La naturaleza cobarde de alguien acostumbrado a vivir como un parásito le llevaría a refugiarse en el único puerto seguro que le quedaba, ese salvavidas llamado Isabel. Y tal como
Había calculado. Esa arrogante tercera persona no pudo quedarse de brazos cruzados mientras otros maltrataban a su mascota. Ese mediodía, al salir del edificio de oficinas, me dirigí a una lujosa cafetería de la esquina donde solía comer ensalada y revisar mis informes de inversión personal. Apenas me senté, un llamativo Porsche Panamera rojo se detuvo bruscamente frente a la cafetería. Del coche bajó una mujer de unos 50 años. Llevaba un vestido de seda de marca con estampados exagerados, un grueso collar de diamantes en el cuello y un bolso Hermès Birkin de edición limitada en la mano. Detrás de ella, Javier le abrió la puerta con una reverencia, como un eunuco de harén. Tenía un aspecto patético y miserable. Esa mujer era Isabel, una mujer que se había enriquecido con una cadena de restaurantes de tamaño medio y negocios inmobiliarios. Isabel empujó la puerta de cristal y entró. El sonido de sus tacones resonaba con arrogancia. Sus ojos recorrieron el lugar y se detuvieron en mi mesa. Caminó directamente hacia mí. Sin esperar a ser invitada, se sentó frente a mí. Se cruzó de piernas y le hizo una seña a Javier, que esperaba obedientemente detrás de ella. Aparté lentamente mi plato de ensalada. Me limpié la boca con una servilleta. Miré a la mujer que tenía enfrente con una expresión fría. No mostré ni sorpresa ni miedo. Tú eres Lucía García, ¿verdad? Javier me ha hablado mucho de ti. Hoy es la primera vez que te veo cara a cara. TSK, TSK, TSK. Tienes toda la pinta de una empleada asalariada trabajadora. Tu ropa es aburrida, tu expresión inexpresiva. No me extraña que tu marido se aburriera de ti y viniera a mí. Soy Isabel. Supongo que ya sabes quién soy. Di un sorbo a mí, manzanilla. Sonreí ligeramente. Cuanto más tranquila era mi sonrisa, más parecía aumentar la ira en el rostro de Isabel. Hola, doña Isabel. Por supuesto que la conozco. La generosa mujer que recoge la basura que yo tiro a la calle y la calienta. Sus gustos son realmente muy originales. Javier, que estaba de pie detrás, al oír esto, gritó a pleno pulmón. Cállate, Lucía, no tienes derecho a hablarle en ese tono a doña Isabel. Doña Isabel es la presidenta de una gran empresa con una fortuna de cientos de millones. Tú, en cambio, eres una simple contable. Con un chasquido de dedos, puedes perder tanto tu trabajo como tú, en casa. Isabel levantó la mano para hacer callar a Javier, le acarició el dorso de la mano como si acariciara a un perro. Luego, abrió su bolso Hermès y sacó un talonario de cheques y una pluma estilográfica adornada con piedras preciosas. Garabateó unas cuantas líneas, arrancó el cheque y lo tiró sobre la mesa frente a mí. No me gusta andarme con rodeos con gente de baja estofa. Javier es ahora mi hombre. Por ahora, haré la vista gorda al espectáculo que montaste esta mañana en la empresa para humillarlo. En este cheque hay 25.000 euros. Es una cantidad que una empleada asalariada como tú no podría ganar en toda su vida. Coge esto, firma el acuerdo de divorcio y pon la escritura de ese piso completamente a nombre de Javier. Conmigo, tengo dinero para comprarle 10 chalets, pero él ha contribuido a la reforma de esa casa. No quiero que sea víctima de una mujer tacaña como tú. Isabel se cruzó de brazos. Levantó la barbilla, esperando que yo me abalanzara sobre el cheque con avidez. Según el pensamiento de los nuevos, ricos, el dinero podía comprar cualquier tipo de honor. Con esos 25.000 euros, no solo quería comprar mi piso, sino también mi honor, demostrar lo miserable insecto que era yo frente a su dinero. Miré el cheque de 25.000 euros que estaba sobre la mesa. Luego, miré la cara arrogante de Isabel y la sonrisa triunfante de Javier. Cogí el cheque lentamente con la mano. Isabel sonrió con desdén, pero al segundo siguiente, su sonrisa se congeló en su rostro. Con 2 dedos, rompí tranquilamente el cheque en 4 trozos y los tiré al cenicero de la mesa. ¿25.000 euros, doña Isabel? Con ese dinero
Vaya y cómprese medicamentos para el dolor de sus articulaciones. Su edad avanza. Aficiones como mantener a amantes jóvenes pueden acortarle la vida. En cuanto a mi casa, como ya he dicho antes, no sueñen con llevarse ni un solo ladrillo. Javier no ha gastado ni un céntimo en la reforma de esa casa, sin contar la deuda de juego de 100.000 euros que tiene conmigo. Tiene suerte de que no les cobre intereses. Isabel golpeó la mesa con fuerza. Sus ojos, intensamente maquillados, brillaban de ira. La ira de alguien cuyo dinero había sido rechazado estalló con violencia. Mocosa, no entiendes por las buenas. Se ve que te mereces una paliza. ¿Creías que estarías a salvo con esa escritura en la mano? ¿Sabes la red de contactos que tengo en esta ciudad? Con solo una llamada, tu jefe te echa a la calle. Puedo enviar a unos matones y hacer que te derriben la casa. Cuando te separes de Javier, no serás nadie para siempre. Te doy una última oportunidad. Agáchate, recoge esos trozos de papel y pégalos. O si no, te juro que te arrepentirás de haber nacido. No perdí la compostura. Apoyé tranquilamente la barbilla en la mano y miré directamente a los ojos de Isabel. Su arrogancia era en realidad una armadura que ocultaba su ignorancia del mundo de los negocios. No tenía ni idea de que el holding inmobiliario al que había destinado todo su capital este mes para atraer inversores estaba esperando la punto en aprobación de un fondo de inversión secreto, y que la representante legal de mayor accionista de ese fondo de inversión no era otra que la misma Lucía García, a la que ella despreciaba como una simple empleada asalariada. ¿Arrepentirme de haber nacido? Le devuelvo esas palabras, doña Isabel. Supongo que su cadena de restaurantes tiene deudas bancarias vencidas, ¿verdad? Ha puesto todas sus esperanzas en ese proyecto de complejo turístico en la Costa del Sol. Planea conseguir capital del fondo de inversión Alfa para cubrir una deuda con otra. Conduce un Porsche, lleva un bolso Hermès, pero en realidad la cuenta de su empresa tiene un descubierto de decenas de millones de euros. ¿De dónde iba a sacar los 25.000 euros en efectivo que me iba a dar? Ese cheque de hace un momento habría sido devuelto por el banco por falta de fondos. Sin duda, la expresión del rostro de Isabel cambió al instante. La gruesa capa de maquillaje de su cara parecía haberse agrietado. Se echó hacia atrás, presa del pánico, y empezó a tartamudear. ¿Tú cómo sabes esa información confidencial? Tú solo eres una contable. ¿Qué tonterías dices? Me levanté. Tiré unos cuantos billetes sobre la mesa para pagar el té que había bebido. Me incliné hacia adelante. Acerqué mi rostro al de Isabel, que estaba presa del pánico. Mi voz era baja, cortante y clara. Sé mucho más de lo que cree. Usted, ignorante nueva rica, se atrevió a amenazarme con dinero, a utilizar a ese hombre basura para humillarme. Pronto entenderá quién tiene el poder de decidir el destino de quién en Madrid. Vaya y aférrese bien a esa empresa vacía suya, porque mañana cortaré su última fuente de vida con mis propias manos. Adiós, señora rica. Tras decir esto, me di la vuelta con determinación y salí de la cafetería. Detrás de mí, dejé a una Isabel temblando de pies a cabeza en su silla, sudando frío, y a un Javier con cara de tonto que no entendía en qué idioma alienígena acababa de hablar. La red que había tejido durante años había llegado el momento de apretarse. No solo iba a destrozar a la familia de mi marido, sino también la última esperanza a la que intentaban aferrarse. El verdadero juego de poder empezaba ahora. Salí de la cafetería y me subí al taxi que me esperaba. Detrás de mí, dejé a una mujer nueva rica con el rostro pálido y a un marido con mirada vacía que no entendía lo que estaba pasando. Los nubarrones negros en el cielo de Madrid anunciaban la proximidad de una gran tormenta, pero dentro de mí había un cielo azul brillante, iluminado por el radiante sol de la victoria. Mi corazón latía con el ritmo firme de alguien que ostentaba el poder absoluto en este despiadado juego de las finanzas.
El taxi se detuvo frente a uno de los rascacielos del nuevo centro financiero de Cuatro Torres. Este no era el lugar donde trabajaba todos los días como directora financiera asalariada. Este era el cuartel general del fondo de Inversión Alfa. Mi verdadera base de poder, mi verdadero as en la manga, el fruto más hermoso de mi sangre, sudor y años de sacrificio. Desde Javier hasta doña Carmen, e incluso esa Isabel, todos pensaban que yo era solo una empleada, asalariada que apenas llegaba a fin de mes y que no abría la boca. Detrás de esa máscara de oficinista trabajadora, nunca podrían haber sabido que yo era una inversora experta, la socia secreta que poseía el 40% de las acciones, uno de los principales fondos de inversión de la ciudad. Durante los últimos 3 años, mientras Javier invertía su dinero en juegos de azar virtuales, mientras se repantigaba en el sofá, esperando que yo le hiciera la comida, yo pasaba noches en vela analizando gráficos bursátiles, leyendo los informes financieros de los gigantes inmobiliarios. El dinero que ganaba para pagar su deuda era solo la punta del iceberg. El verdadero dinero lo obtenía de inversiones a corto plazo, comprando proyectos en dificultades y vendiéndolos con beneficios. Y lo canalizaba todo al fondo Alfa a través de la gestión de mi socio de mayor confianza y CEO del fondo, el señor Morales. Elegí vestir de forma sencilla, usar una scooter normal y vivir alejada de los focos, porque sabía bien el dicho de que al árbol que más destaca, el viento más lo azota. Además, viviendo con un enjambre de sanguijuelas como la familia de mi marido, si hubiera mostrado mi riqueza, me habrían explotado hasta dejarme seca. Pasé mi tarjeta VIP, subí al ascensor privado reservado para el consejo de administración y subí al último piso. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, el señor Morales me estaba esperando. Llevaba un elegante traje gris. Sostenía una gruesa carpeta en la mano. Al verme, con esta postura segura y fuerte, una sonrisa de admiración apareció en su rostro. Bienvenida, la mayor accionista de Alfa. Me ha llegado un soplo de seguridad. Acabas de tener un encuentro acalorado en la cafetería de abajo. ¿Cómo? La presa ha empezado a agitarse. Sonreí. Caminé hacia el escritorio de madera de nogal macizo y me serví un vaso de agua, con gas. La presa todavía fantasea con su poder. Señor Morales, hace un momento me ha tirado a la cara un cheque de 25.000 euros para comprar mi honor. Y, encima me ha amenazado con derribar mi casa con matones. Supongo que ha llegado el momento de apretar la red. ¿En qué estado está el expediente de evaluación de Sol Holding? El señor Morales se rió a carcajadas. Lanzó el expediente sobre la mesa de cristal. Se sentó frente a mí. Sus ojos brillaban con la agudeza de uno de los lobos de la bolsa. El Sol Holding de esa Isabel, un caso de por fuera flores, por dentro temblores. Nuestro equipo de auditoría secreto ha examinado todo el sistema de flujo de caja de la mujer. Los resultados son exactamente como tú predijiste. La cadena de restaurantes está en graves pérdidas. Su deuda con el mercado supera los 10 millones de euros. El proyecto de complejo turístico en la Costa del Sol, que presenta como garantía en todas partes, está plagado de graves problemas legales. La escritura aún no ha salido. Los bancos ya la han incluido en la lista negra. Revisé uno por uno los informes financieros de Sol Holding. Las cifras marcadas en rojo me saltaban a la vista. Un negocio al borde de la quiebra podría derrumbarse con el más mínimo viento, pero esa mujer seguía conduciendo coches de lujo, manteniendo a su joven amante con su dinero. Su falso orgullo era su mayor debilidad. Nos había solicitado un crédito de 25 millones de euros, ¿verdad? A toda costa. Necesita conseguir ese dinero esta semana para refinanciar sus deudas bancarias, o si no, le embargará todos sus bienes. Exactamente. Ha movido todos sus hilos. Me suplica a través de asesores que organice una reunión para la firma. Ayer por la tarde me llamó llorando. Me dijo que el proyecto tiene mucho potencial, que si Alfa invierte, se triplicará. ¿Cómo?
El riesgo era muy alto. Pensaba rechazarlo directamente. Pero al recordar tu advertencia, dejé el expediente en espera. ¿Cómo piensas encargarte de ella? Tamborileé rítmicamente mis largos y delgados dedos sobre la mesa de cristal. Un plan perfecto se había formado en mi cabeza. Si a mi enemigo le gustaba hacer teatro, yo misma le montaría el escenario más grandioso para que representaran la obra más trágica de sus vidas. Levanté la cabeza y miré al señor Morales. Mi voz era fría y cortante. No lo rechace, señor Morales. Dele la mayor esperanza. Dígale a su secretaria que llame a doña Isabel y le comunique que el Consejo de Administración de Alfa ha examinado el expediente y que, en principio, ha aprobado el crédito de 25 millones de euros. Dígale que esta noche el representante del mayor accionista del fondo se reunirá personalmente con ella para discutir las últimas condiciones antes de la transferencia de dinero. El señor Morales frunció el ceño, pero al poco tiempo sus ojos brillaron de emoción. Conocía bien mi carácter. Si yo hacía un movimiento, el oponente no solo perdería su dinero, sino también su honor, su reputación y su arrogancia. ¿Vas a enfrentarte a ella personalmente, Lucía? Durante 3 años has interpretado el papel de una esposa paciente. Y ahora, de repente, vas a aparecer como la accionista que tiene el destino de su empresa en sus manos. Este shock podría ser demasiado para doña Isabel y ese marido tuyo. Se volverán locos. Eso es exactamente lo que quiero. Quiero que suban a la cima de la infelicidad para que cuando los empuje hacia abajo, sientan el dolor hasta la médula. Se atrevieron a humillarme con dinero. Yo les enseñaré con dinero lo cruel que es la ley de causa y efecto. Entendido. Lo organizo de inmediato. Sé que a Isabel le gusta la ostentación. Cuando se entere de que Alfa va a invertir, seguro que organiza una gran fiesta para celebrarlo. Dejemos que hagan su fiesta. Nosotros les llevaremos un regalo que no olvidarán. Asentí con la cabeza. Me levanté y caminé hacia la ventana que iba del suelo al techo. Miré el paisaje de Madrid iluminado. La lluvia de fuera había empezado a arreciar. Esta noche, una verdadera tormenta iba a trastocar la vida de esas personas que una vez arrojaron mi comida al perro. Javier, doña Carmen, Sofía y esa arrogante Isabel, todos caerían en la red que había preparado. El juego había terminado. La hora de la casa había comenzado. A las 8 de la noche estábamos en el restaurante más lujoso de la ciudad, de 5 estrellas, situado en la última planta de un rascacielos. El salón VIP, decorado en estilo regio, estaba lleno de las brillantes luces de las lámparas de araña de cristal y el caro aroma de los lirios. Isabel había reservado todo el salón para esta ostentosa fiesta de celebración. Sobre la larga mesa cubierta, con un mantel de seda blanco, se alineaban los más selectos mariscos, desde langosta hasta caviar, y vinos franceses de decenas de miles de euros. Isabel llevaba esta noche un reluciente vestido de noche dorado, y había adornado su cuello y brazos con joyas de diamantes. Su rostro brillaba con una alegría desbordante. La noticia que había recibido por la tarde de la secretaria del fondo Alfa era como un elixir que había salvado su vieja vida. Los 25 millones de euros estaban a punto de ingresar en su cuenta. Sol Holding se salvaría del borde de la quiebra. En ese momento se sentía como la reina del mundo. Y por supuesto, en esta fiesta de la victoria, Isabel no se había olvidado de llevar a su juguete favorito. Javier, con un traje caro que le había comprado Isabel, se veía muy elegante. Su pelo brillaba con gomina y se inclinaba y reverenciaba mientras le servía vino a Isabel. Y lo que era aún más cómico, doña Carmen y mi cuñada Sofía también estaban allí. Javier las había traído para que conocieran a su rica y poderosa futura nuera. Doña Carmen llevaba un vestido de terciopelo rojo, con un collar de perlas falsas al cuello. Adulaba tanto a Isabel que las arrugas de las comisuras de sus ojos se habían hecho aún más profundas. Sofía, por su parte, no paraba de sacar
el teléfono para hacerse fotos y presumir en las redes sociales de esta riqueza, prestada de su hermano. Ay, doña Isabel, es usted el ángel salvador de nuestra familia, mi hijo, Javier, qué mala suerte tuvo al casarse con esa mujer pobre, tacaña e inútil. Ahora usted le ha tendido la mano, lo ha hecho subdirector. Y además, consigue una inversión de 25 millones de euros de un fondo extranjero. Nuestra familia debe rezar a sus 7 generaciones por haber conocido a alguien tan talentosa, noble como usted. Brindo por usted. Isabel levantó su copa de vino y dio un sorbo. Su mirada arrogante recorrió a las 3 personas que se inclinaban y reverenciaban ante ella. Disfrutaba enormemente de esta sensación de adulación. No es para tanto, doña Carmen. Javier es un chico bueno y listo, me sirve bien, y yo lo complazco. En cuanto el fondo Alfa ingrese esos 25 millones en la cuenta, le compraré un chalet en el barrio de Salamanca. No tendrá que pelearse por el piso de esa mujerzuela suya. En cuanto a las mujeres que no conocen su lugar como esa Lucía, le tiré 25.000 euros a la cara y hasta tuvo la osadía de romperlos. A ver qué vida miserable le espera sin Javier. Al oír a su amante hablar de mí, Javier intervino de inmediato, hinchó el pecho y presumió. Doña Isabel tiene toda la razón. Esa Lucía es una canio, estúpida que ha despreciado su suerte. Se creyó que había conseguido algo con el parqui, espectáculo que montó esta mañana en la empresa, pero no sabe lo superior que es, mi Isabel. Esta noche, el representante de los accionistas del Fondo Alfa viene aquí para firmar el contrato. Doña Isabel, deje que yo reciba a los invitados. Les mostraré mi talento. Entenderán la elección tan acertada que ha hecho. Justo, en ese momento, la puerta de madera maciza y tallada del salón VIP se abrió de repente de par en par. No habían llamado. Fue solo una apertura decidida y fría. 4 corpulentos guardaespaldas vestidos con trajes negros entraron y se colocaron a ambos lados. Detrás de ellos entraron lentamente el CEO del Fondo Alfa, el señor Morales, y por último, yo. Llevaba un elegante vestido de noche negro con una abertura que revelaba mis curvas. Mi pelo estaba recogido en un moño fuerte. En mi cuello brillaba un collar de esmeraldas que valía tanto como este restaurante. Mi postura irradiaba una superioridad absoluta. No quedaba ni rastro de la mujer oprimida de ayer. En cuanto me vieron, la sonrisa de Isabel, Javier, doña Carmen y Sofía se congeló al mismo tiempo. Sus ojos se abrieron como platos. Las copas de vino en sus manos empezaron a temblar. No podían creer lo que veían. El primero en reaccionar fue Javier. Su naturaleza hipócrita lo sacó de quicio al instante. Se adelantó, me apuntó con el dedo a la cara y gritó: «Lucía, ¿te has vuelto loca? ¿Cómo te atreves a venir aquí? ¿Me has seguido? ¿Dónde está la seguridad de este restaurante? Echen a esta loca. Este es un salón VIP que doña Isabel ha cerrado para recibir a los valiosos invitados del Fondo Alfa. Si montas una escena aquí, te meteré en la cárcel». Doña Carmen también se levantó de un salto, se puso las manos en las caderas y me insultó. «Zorra, ¿has seguido a mi hijo hasta aquí por celos? ¿Qué, descarada, has visto lo rica y poderosa que es doña Isabel? Tú no le llegas ni a la suela de los zapatos. Lárgate de aquí antes de que te dé una bofetada», ni siquiera fruncí el ceño. En mis labios solo había una profunda sonrisa de desprecio. Sin dignarme a mirarlos, fijé mis ojos en Isabel. Esa mujer arrogante estaba en ese momento en un estado de pánico total. Miraba alternativamente a mí y al señor Morales. Como persona experimentada en el mundo de los negocios, se había dado cuenta de que el señor Morales era el CEO del Fondo Alfa al que le suplicaba dinero. «Señor Morales, bienvenido. Esta mujer es la ex mujer de mi empleado. Ha perdido la cabeza. No le haga caso, por favor. Llamaré a seguridad ahora mismo, la echarán».
pasemos a la mesa y hablemos de ese crédito de 25 millones. ¿Le parece? Isabel, con una sonrisa forzada, dio un paso hacia el señor Morales e intentó estrecharle la mano. Pero el señor Morales se apartó fríamente, dio un paso atrás, dejándome el paso libre. La voz del señor Morales resonó con un tono claro y acerado que destrozó todos sus sueños. Doña Isabel, creo que hay un malentendido. Permítame que se los presente de nuevo. La señora que tiene delante, Lucía García, no es una loca, y tampoco tiene usted autoridad para echarla. Ella es la mayor accionista del Fondo de Inversión Alfa, la persona con poder de decisión absoluto, y está aquí esta noche para responder personalmente a su solicitud de crédito de 25 millones de euros. El tiempo en el salón VIP pareció detenerse. El silencio era tan profundo que se podía oír el sonido de un tenedor al caer sobre la alfombra. Isabel se quedó con la boca abierta, con una expresión de asombro. Sus ojos parecían a punto de salírsele de las órbitas. Tropezó con su silla y se desplomó en el suelo. Su rostro estaba contraído por el miedo, y de su boca salían sonidos ininteligibles. Doña Carmen y Sofía, por su parte, se habían quedado petrificadas como estatuas. Les castañeteaban los dientes. Di un paso adelante. Aparté la silla de la cabecera de la mesa y me senté con elegancia. Saqué de mi bolso los informes financieros de Sol Holding y los lancé en medio de esa mesa llena de comida de lujo. ¿Cómo está, doña Isabel? Ayer me llamó, empleada asalariada trabajadora, una mujer fracasada, ¿verdad? Dijo que con un chasquido de dedos perdería mi trabajo. Venga, chasquee los dedos ahora y veamos. ¿Ese Sol Holding suyo, vacío y endeudado, se borra o no del mapa económico de Madrid? Isabel temblaba de pies a cabeza. Las piernas no la sostenían. Se desplomó en la silla de al lado. El maquillaje de su rostro había mezclado con el sudor frío. Presidenta García, usted no puede ser la mayor accionista de Alfa. Es imposible. No puede ser verdad. Me incliné hacia adelante. Mi mirada, afilada como un cuchillo, atravesó la armadura de falsa nobleza de esa mujer. En este mundo no hay nada imposible. Usted, ignorante nueva rica, intentó engañar al Fondo Alfa con un expediente con deudas y una escritura falsa para sacar 25 millones de euros. ¿Creyó que podría engañarme? Como mayor accionista del Fondo Alfa, le comunico oficialmente que rechazo toda la solicitud de crédito de Sol Holding. Y no solo eso, he enviado todos sus informes financieros y falsos al banco con el que trabajamos conjuntamente. Mañana por la mañana, el banco embargará oficialmente su cadena de restaurantes y su complejo turístico para cobrar sus deudas. Felicidades. Está oficialmente en quiebra. Mi sentencia de ejecución resonó fría, despiadada y sin el menor atisbo de misericordia. Al oír esto, a Isabel se le nubló la vista. Soltó un grito de dolor y se desplomó sobre la mesa. Ese grito puso fin, oficialmente, a los días de arrogancia de la ostentosa tercera en discordia, mientras que en un rincón de la habitación abría la puerta del infierno para los desagradecidos que temblaban de pies a cabeza. El salón VIP del restaurante, de 5 estrellas, no se diferenciaba de un campo de batalla de personas a las punto que les acababan de arrancar el alma. Isabel, desplomada sobre la mesa, lloraba a lágrima viva. Sus gritos de dolor, unidos a sus gemidos desesperados, destrozaban la falsa y lujosa atmósfera. El imperio que había construido durante años a base de deudas y artimañas se había derrumbado con mi única frase: está en quiebra. Estas 2 palabras, para alguien como ella, enferma de un falso orgullo, eran incluso peores que la muerte. Javier seguía sentado en el suelo. Con la mirada perdida, me observaba como si fuera un monstruo salido del infierno. En su estrecho y cobarde cerebro, probablemente nunca, ni en su próxima vida, podría comprender cómo su esposa, la
que había soportado con uñas y dientes los insultos de su suegra de pelo revuelto, la que había trabajado día y noche para pagar sus deudas, se había convertido en una poderosa presidenta de un holding capaz de hacer llover y desatar tormentas, aplastando incluso a la mujer rica a la que idolatraba, doña Carmen, que hace un momento adulaba a Isabel y me llamaba zorra, no tenía ni gota de sangre en la cara. Se había acurrucado en un rincón, agarrándose el pecho y temblando como una hoja. Había empezado a comprender que la mina de oro a la que su hijo intentaba aferrarse se había convertido en un montón de cenizas y que la nuera a la que miraba como si fuera basura era en realidad un diamante. De repente, Isabel, como un animal herido, se levantó de un salto. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Su rostro, con el rímel corrido, tenía un aspecto horrible y lastimoso. Cuando una persona lo pierde todo, sale a la luz su cara más fea y despreciable. Y el objetivo de la ira de Isabel no era otro que Javier. Agarró a Javier por el cuello de su costosa chaqueta, le dio bofetada tras bofetada en su cara de asombro. El sonido de las bofetadas resonaba en la habitación. Desgraciado, desgraciado. Todo es por tu culpa, por meter a una basura como tú en mi vida. Me he enemistado con la mayor accionista de Alfa. Has sido la causa de que pierda toda mi fortuna. Estúpido, inútil, y encima me prometías que le quitarías la casa y los bienes y me los traerías. Ja, no eres más que un parásito, un don nadie. Javier recibió bofetadas hasta que le zumbaron los oídos. Le sangraba la comisura del labio. Su cobardía le impedía enfrentarse a esa mujer rica. Se cubrió la cara con las manos y se arrodilló a los pies de Isabel. Empezó a suplicar con dolor. Isabel, por favor, cálmese. No lo sabía. Le juro que no lo sabía. No sabía que ella era la presidenta de Alfa. A mí también me engañó. Por favor, no me deje. Me había prometido el puesto de subdirector. Me iba a comprar un coche. ¿Un coche? ¿La subdirección? Ni en tus sueños, desgraciado. Ahora estoy hasta el cuello de deudas. El banco me va a echar de casa. ¿Qué me queda para mantenerte? Quítate esa chaqueta y dame también las llaves de ese Porsche. Y lárgate de mi vista. No quiero volver a ver tu maldita cara. Lárgate. Isabel, gritando como una loca, le arrancó la chaqueta a Javier. Le arrebató las llaves del coche caro que llevaba del cinturón. Javier se desplomó en el suelo. No se diferenciaba de un perro callejero, miserable, humillado, echado a la calle por su dueño. Doña Carmen, al ver cómo golpeaban, humillaban a su hijo, reaccionó por instinto maternal, pero no se atrevió a atacar a Isabel. Cambió de dirección y se arrastró de rodillas hacia mí. Con el rostro arrugado, llorando de forma fingida, empezó a contarme ese cuento de hadas familiar del que estaba harta de oír. Lucía, hija mía, muera, mi niña, me equivoqué, hice mal. Eres una gran mujer de negocios. Eres indulgente, perdona a tu suegra. Al fin y al cabo, tú y Javier sois marido y mujer. Un día de buenos recuerdos vale por 100. A Javier lo engañó esa vieja. Le hizo un hechizo. Le sorbió el seso. Ahora, al hundir la empresa de esa mujer, has vengado a tu marido. Venga, volvamos a casa. Hablemos entre nosotros y lleguemos a un acuerdo. Te prometo que a partir de ahora te serviré. Te haré la comida. No volveré a contradecirte. Salva a nuestra familia, Lucía. Desde mi asiento en la cabecera de la mesa, con las piernas cruzadas, miraba fríamente a esta mujer hipócrita arrodillada ante mí. Con la punta afilada de mi tacón, aparté ligeramente las manos que intentaban aferrarse a mi falda. Mi gesto fue extremadamente decidido y despectivo. Deje en este teatro. Sus lágrimas están muy sucias. Ensuciarán la alfombra del restaurante. ¿Un día de buenos recuerdos? ¿Dónde estaban esos buenos recuerdos cuando me echasteis la comida al perro? ¿Dónde estaban los buenos recuerdos cuando consentisteis el engaño de vuestro hijo
¿Y sus planes de usurpar mi casa para sacarle dinero a esa Isabel? Nadie os ha engañado. Vuestra naturaleza es así. Sois codiciosos, vagos. Queréis ganar dinero sin mover un dedo. Javier, en ese momento, pareció entender que yo era el único salvavidas que le quedaba en la vida. Dejó a la Isabel, que lloraba como una loca, y también se arrastró hacia mí. Clavó sus ojos llorosos en mí y suplicó: Lucía, mi amor, me equivoqué. De verdad que estoy muy arrepentido. ¿Por qué no me dijiste que eras tan talentosa, tan rica? Si lo hubiera sabido, nunca habría hecho esto. Te lo suplico, por el bien de nuestros 3 años de matrimonio, perdóname. Encontraré un trabajo, lavaré los platos, limpiaré la casa, seré tu esclavo de por vida, no me eches de casa, no, tengo a dónde ir. Al oír sus excusas, me eché a reír a carcajadas. Una risa amarga resonó en el salón VIP. ¿Me culpas a mí por no decirte que era rica, Javier? Si te lo hubiera dicho, ¿no me habrías engañado? ¿No me habrías llamado desaliñada? No. Simplemente te habrías aferrado a mí como una sanguijuela. Me habrías quitado hasta el último céntimo y lo habrías invertido en esos estúpidos juegos de azar. No estás arrepentido porque hayas entendido tu error. Estás arrepentido porque te has dado cuenta de que la presa que estabas a punto de abandonar era en realidad la mayor mina de diamantes. Me levanté, lancé la copa de vino de la mesa al suelo. La copa se hizo añicos. Los cristales rotos se esparcieron por todas partes. Javier y doña Carmen retrocedieron asustados. Los miré desde arriba. Mis ojos, afilados como una espada, destruyeron también sus últimas esperanzas. Esta familia murió esa noche en que le echasteis mi comida al perro. Escuchen. Bien. Mi ultimátum de 24 horas sigue en pie. Mañana por la mañana, si no recogen sus cosas y se largan de mi piso, llamaré a seguridad y los echaré. No esperen la más mínima piedad de Lucía García. Entre nosotros solo queda una demanda de divorcio y un desprecio infinito. Tras decir esto, hice una señal al señor Morales y a los guardaespaldas. Con determinación, nos dimos la vuelta y salimos del salón VIP. No miramos atrás ni una sola vez. Detrás de nosotros dejamos los lamentos de doña Carmen, los gritos histéricos de Isabel y la silueta miserable, humillada y temblorosa de Javier. Ellos mismos habían elegido su camino al infierno. Yo solo había sido la persona que les había abierto de par en par la puerta de ese infierno y los había despedido. A la mañana siguiente, exactamente a las 7, salí del ascensor en la planta 15 de mi lujoso edificio. El aire, tranquilo y limpio de la mañana, estaba hoy cargado de una tensión invisible. Detrás de mí había 6 guardias de seguridad profesionales, corpulentos, de rostro serio y con uniformes negros, y a su lado 2 empleados de la limpieza, con 2 bolsas de basura industriales llenas. El ultimátum de 24 horas había expirado. Yo no era de las que hablan por hablar. Si fijaba un plazo, no permitía ni un segundo de retraso. Pasé mi llave magnética. Introduje mi huella dactilar. Con un seco pitido, la pesada puerta de madera se abrió de par en par. La escena en el interior era exactamente como la había imaginado. No habían recogido sus cosas. Doña Carmen estaba tumbada en el sofá, envuelta en una fina manta. Su rostro estaba demacrado tras una noche de insomnio pasada entre la vergüenza y el miedo. Sofía se había acurrucado en un rincón de la mesa del comedor. Con los ojos hinchados, todavía abrazaba a su perro, Rocky. Javier, por su parte, estaba sentado en el balcón con la cabeza gacha. A su alrededor había latas de cerveza, vacías y colillas. Eran como fantasmas que se aferraban a sus últimos momentos en una casa que ya no les pertenecía. Habían pensado que mi amenaza era en vano. Habían pensado que, si se quedaban quietos, yo, como mujer, dudaría en llevar el asunto más lejos y cedería. Pero se equivocaban. Se equivocaban por completo.
Con el ruido de la puerta, los tres se sobresaltaron y levantaron la cabeza al mismo tiempo. Al verme entrar con un equipo vestido de negro, su apatía y despreocupación desaparecieron de repente. Doña Carmen, presa del pánico, tiró la manta y se sentó. Sus ojos se abrieron de par en par por el asombro y el miedo. Javier se tambaleó. Pateó las latas de cerveza que tenía a sus pies. Su rostro estaba ceniciento. Sofía, por su parte, soltó un grito. Se abrazó más fuerte a su perro y se pegó a la pared. Lucía, ¿qué haces? ¿Por qué has traído a estos extraños a casa? ¿Vas a hacer de matona a estas horas de la mañana? No me digné a mirarla ni un instante. Me crucé de brazos en medio del salón y le hice una seña al jefe de seguridad. Mi voz era dura y fría como el acero. Cortaba el aire sofocante de la habitación como un cuchillo. Empiecen a trabajar. Entren en todas las habitaciones. Recojan la ropa, los zapatos, los cosméticos y los efectos personales de estas 3 personas. Métanlo, todo en bolsas de basura negras. No toquen los muebles y aparatos electrónicos, que son los enseres originales de la casa. Cuando terminen de empaquetar, bájelo todo a la planta baja y tírenlo en la acera. Sean rápidos y decididos. No hace falta que tengan cuidado. El equipo de seguridad se dispersó al instante y entró en los dormitorios. Los 2 empleados de la limpieza abrieron las bolsas de basura negras y empezaron a recoger los trastos de las mesas y estanterías. Al ver esto, doña Carmen empezó a gritar. Intentó arrebatarle los vestidos de seda que el guardia de seguridad sacaba del armario, pero un corpulento guardia la detuvo fácilmente y la empujó de vuelta al sofá. Dios mío, me están robando. ¿Cómo te atreves a tirar mis cosas? Mi ropa, mis cosas, ¿dónde las lleváis? Javier, ¿estás muerto? ¿No ves lo que hace tu mujer? Llama a la policía. Javier, en ese momento, pareció volver en sí. Se abalanzó sobre mí, sus ojos, inyectados en sangre por el alcohol y la ira. Pero antes de que pudiera tocarme, el jefe de seguridad le torció el brazo por la espalda y lo tumbó sobre la mesa de cristal. Javier gritó de dolor. Lucía, ¿estás loca? ¿Te atreves a usar la violencia contra mí en esta casa? Todavía no nos hemos divorciado. Sigo empadronado aquí. Lo que estás haciendo es ilegal. Te voy a demandar. Te llevaré a los tribunales por usurpación de bienes. Diles que paren. Me acerqué lentamente a él. Miré su rostro presionado contra la mesa de cristal. Le di un ligero golpecito en la frente con un dedo. Mi mirada estaba llena de desprecio y crueldad. ¿Una demanda? ¿Con qué derecho vas a demandar? La escritura está a mi nombre. Hice un contrato de separación de bienes antes de casarnos. Tu empadronamiento es solo un registro de invitado. Ayer por la tarde, di de baja tu registro en la administración de la comunidad. ¿Crees que la ley va a proteger a un parásito que engaña a su mujer, que está hasta el cuello de deudas y que intenta usurpar sus bienes? He firmado la demanda de divorcio. Está sobre la mesa. Si tienes 2 dedos de frente, fírmala y lárgate. O si no, no. Solo tus trapos, sino también tú, serás arrojado a la calle a la fuerza. Desde el dormitorio se oían los sollozos de Sofía, sus bolsos falsos, sus cosméticos caros, comprados con mi dinero, estaban siendo arrojados sin piedad a las bolsas de basura por los empleados de la limpieza. Sofía salió corriendo y se aferró a la mano de su madre. Mamá, mis cosas, mi maquillaje, lo están tirando. Mi cuñada se ha vuelto loca. Mamá, Javier, haz algo. ¿Por qué permites que nos pisotee? En solo 20 minutos, todas las pertenencias personales de los 3 habían sido metidas en 6 enormes bolsas de basura negras. El equipo de seguridad cogió las bolsas y las arrastró por el suelo de parqué hacia el ascensor. Me giré y miré a las 3 personas que ahora estaban de pie, en medio del salón, temblando, despojadas de sus pertenencias. Ahora les toca a ustedes. ¿Salen por su propio pie o prefieren que mi equipo de seguridad los saque en volandas?
Doña Carmen se agarró el pecho y respiró hondo. Había entendido que esta vez no era una amenaza vacía. Mi poder, mi dinero y mi crueldad habían aplastado hasta el último y miserable vestigio de su valor. Se levantó temblando. Cogió a Sofía de la mano. Sofía también abrazó a su perro y siguió a su madre. En esta casa hay un demonio. Dios lo ve todo. Por tratar tan cruelmente a la familia de tu marido, tú también recibirás tu castigo. A ver cuánto tiempo puedes vivir feliz, una mujer tan malvada como tú. Me eché a reír a carcajadas, una risa libre y alegre. ¿Castigo? No se preocupe, suegra, estoy muy bien. Y, cuando esta casa se limpie de parásitos como ustedes, estaré 10.000 veces mejor. El castigo es para los que muerden la mano que les da de comer. Es para los que le echan la comida de otro a un perro. Guárdense esas maldiciones para ustedes. Doña Carmen y Sofía salieron silenciosamente por la puerta. Javier se soltó de la mano del guardia de seguridad. Me miró por última vez. Sus ojos estaban llenos de odio, arrepentimiento y desesperación. Cogió la demanda de divorcio de la mesa. Con mano temblorosa, la firmó y me la devolvió de un tirón. Te arrepentirás, Lucía. El dinero no puede comprar el amor. Eres rica, pero estarás sola toda la vida. Prefiero estar sola sobre mi propio dinero que vivir con una basura podrida, como tú. Lárgate. La puerta se cerró de golpe tras ellos. Salí al balcón. Miré hacia abajo. Las 7:30 de la mañana. La hora más concurrida, cuando todo el mundo va a trabajar. El equipo de seguridad había tirado las 6 enormes bolsas de basura llenas de su ropa a la acera. Doña Carmen, Javier y Sofía estaban encogidos junto a ese miserable montón de pertenencias. Los vecinos que pasaban, los conocidos de la comunidad, se detenían, los señalaban con el dedo y susurraban. Las mismas personas a las que Doña Carmen una vez les había contado lo exitoso que era su hijo, la lujosa casa que había comprado, ahora presenciaban cómo toda la familia era echada a la calle con sus pertenencias metidas en bolsas de basura. Esa vergüenza, esa humillación, les calaba hasta los huesos. Habían agachado la cabeza, incapaces de mirar a nadie a la cara. Llamaron a toda prisa a una furgoneta, recogieron los restos de sus vidas y desaparecieron. Por fin, esta casa era realmente solo mía. El aire se había limpiado de una manera extraña. Había pasado una semana desde el día en que eché de casa a la familia de mi marido. Esta semana había sido la más libre y ligera de mis últimos 3 años. Llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras. Puse cortinas nuevas. Tiré todos los muebles que habían tocado. La casa adquirió un aspecto elegante, chic y completamente nuevo, que reflejaba el gusto personal de Lucía García. Mi divorcio también lo estaba tramitando rápidamente mi abogado. Un sábado por la noche, cuando pensaba que todo había terminado perfectamente, Madrid volvió a ser azotada por una lluvia torrencial. Las lluvias de esta ciudad siempre tienen un aire extraño. A veces lavan las penas, a veces reviven los recuerdos más oscuros. Esa noche tronaba y los relámpagos rasgaban el punto cielo. Mientras escuchaba jazz suave en el salón y sorbía mi vino tinto, sonó el teléfono interno de la recepción del vestíbulo. Buenas noches, señora García. En el vestíbulo está el señor Javier, que dice ser su marido. Está de pie bajo la lluvia e insiste en verla. Como la seguridad no le deja entrar, se ha arrodillado frente a la puerta y ha empezado a llorar. ¿Quiere que llamemos a la policía? Fruncí el ceño. Hice girar la copa de vino en mi mano. ¿Qué hacía Javier aquí? La humillación que le hice vivir el día que fue arrojado a la calle con esas bolsas de basura no había sido suficiente para que recapacitara. Iba a decirle a seguridad que llamara a la policía, pero se me ocurrió otra idea. Quería terminar este asunto con mis propias manos. No dejar ni el más mínimo atisbo de esperanza en ese desgraciado. Manténganlo ahí, bajo ahora mismo. Me puse una fina rebeca sobre el camisón de seda que llevaba. Cogí un paraguas, negro,
y bajé lentamente en el ascensor. Al salir del vestíbulo, el aire frío de la lluvia me golpeó la cara. Fuera de la puerta de seguridad, detrás de esa cortina de lluvia blanca, había una escena extremadamente patética. Javier estaba arrodillado en la acera, mojada. Su ropa estaba desaliñada y embarrada. Su pelo, antes brillante, se le pegaba a la frente. La lluvia le resbalaba por su rostro desolado, mezclándose con sus lágrimas y mocos. En ese momento no se diferenciaba de un perro, callejero, miserable, abandonado y maltratado por su dueño. Al verme salir con el paraguas abierto, un rayo de esperanza salvaje brilló en los ojos de Javier. Quiso abalanzarse sobre mí y abrazarme las piernas. Pero mi mirada, afilada como un cuchillo, y la distancia que mantuve a propósito, lo clavaron en el sitio. Lucía, Lucía, por fin has venido a verme. Sabía que todavía me quieres. Lucía, estoy destrozado. Ya no puedo vivir. Sálvame. Su voz sonaba ahogada y temblorosa entre el ruido de la lluvia. Me mantuve erguida. Incliné mi paraguas para protegerme de las gotas que caían sobre mí. Lo miré con una indiferencia extrema. ¿Quererte? Te das demasiada importancia, Javier. He bajado solo para ver en qué montón de basura se ha convertido el hombre que una vez me insultó, que me llamó desaliñada. ¿Qué pasa? ¿Tu queridísima Isabel ya no te cuida? ¿Dónde está tu chalet, tu Mercedes, que te arrodillas ante mí bajo la lluvia? Al oír el nombre de Isabel, su rostro se contrajo de dolor y odio. Empezó a golpear la acera con los puños, a llorar a lágrima viva. No vuelvas a mencionar el nombre de esa loca. Se arruinó. Los bancos, los acreedores, la mafia, llamaron a su puerta. Descargó toda su ira en mí. Hizo que sus hombres me dieran una paliza de muerte. Luego me quitó los 4 duros, tenía y me tiró a un basurero. Mi madre y Sofía han vuelto al pueblo. Viven de alquiler. No se atreven a salir a la calle por miedo a las burlas de la gente. Lucía, lo he perdido todo. Estoy sin un duro. Levantó la cabeza. Con ojos suplicantes, intentó despertar en mí un ápice de compasión. Hice mal, Lucía. Me cegué persiguiendo ese falso brillo y no vi que la mejor mujer eras tú. Durante 3 años te sacrificaste por mí. Asumiste mis deudas. Fui un auténtico animal. Te lo suplico. Dame una última oportunidad. Déjame volver a casa. Te prometo que empezaremos de nuevo. Trabajaré en la construcción. Seré guardia de seguridad. Haré cualquier trabajo. Cada céntimo que gane te lo daré. No me dejes. No me queda nadie más que tú. Sus palabras de arrepentimiento, unidas al trueno, creaban una atmósfera muy trágica. Si hubiera sido la Lucía de hace 3 años, tal vez mi corazón se habría ablandado. Pero a la Lucía de ahora la habían matado él y su familia esa noche de lluvia, en el momento en que vi cómo mi comida era arrojada al perro. Un corazón que se ha enfriado una vez, aunque se queme con 1000 fuegos, nunca volverá a calentarse. Bajé lentamente el paraguas. Dejé que viera claramente la expresión fría e insensible de mi rostro. Haberlo perdido todo es el precio de tu traición y tu insaciable codicia. ¿Dices que estás arrepentido, Javier? ¿Estás arrepentido solo porque la mina de oro a la que intentabas aferrarte se ha evaporado y porque te has dado cuenta de que la mujer que abandonaste es la presidenta de un holding que tiene tu destino en sus manos? Tú no me quieres. Tú solo quieres mi casa, mi dinero y la seguridad que te proporcionaba. Saqué de mi bolsillo un papel cuidadosamente plastificado. Era la sentencia de divorcio firme, con el sello rojo del tribunal que mi abogado me había enviado por la tarde. Dejé el papel frente a él. El papel cayó sobre un charco de agua, pero no se movió. El tribunal ha finalizado el proceso de divorcio. A partir de este segundo, tú y yo somos 2 completos extraños. No vuelvas a aparecer ante mí. O si no, no, estoy segura de lo que haré para dejarte en un estado aún más miserable que él.
actual. Javier estaba clavado en la sentencia de divorcio. Con manos temblorosas se cubrió el rostro. Soltó un grito de rabia y dolor que rasgó el cielo. Era el grito de un hombre que se daba cuenta de que había tirado un diamante de un valor incalculable por un trozo de piedra con un falso brillo. Pero ya era demasiado tarde para todo. Me di la vuelta con determinación. No miré atrás ni una sola vez. Mientras el sonido de mis tacones resonaba regular y rítmico, dejé atrás la silueta derrumbada y temblorosa de ese traidor bajo la lluvia torrencial. La lluvia de esta noche ya no era un dolor, era una purificación que limpiaba también las últimas suciedades de mi vida. A la mañana siguiente, la brutal tormenta de anoche había dado paso a un cielo azul sin nubes. La brillante luz del sol se filtraba por la ventana, llenando mi apartamento de una luz cálida y dorada. Me paré frente al gran espejo del vestidor. Me ajusté el broche de perlas que llevaba sobre mi vestido de seda blanco. En mí, reflejo en el espejo, había una Lucía completamente nueva. En sus ojos ya no había las ojeras de las noches de insomnio pasadas pagando deudas. En sus labios no había una expresión forzada de alguien que soporta la humillación. Su postura reflejaba la confianza, el orgullo y la libertad de una mujer que tenía su prama destino completamente en sus manos. Pasé al salón. Me preparé un espresso fuerte. El olor a café recién hecho impregnó la habitación. Abrí la puerta del balcón. Inhalé el aire de la mañana. Abajo, Madrid comenzaba de nuevo un día ajetreado. La gente fluía en multitudes, cada uno librando su propia batalla por la supervivencia. Y mi batalla, finalmente, había terminado con un himno de victoria. Esa noche, Madrid volvió a rendirse a una lluvia torrencial. Se llevó el calor agobiante de los días ajetreados. Sentada en silencio junto al cristal del balcón, me abracé a la taza de manzanilla todavía caliente. Observé el tráfico que fluía por la carretera mojada, iluminada por las luces. Todas las tormentas habían quedado atrás. Mi mente, en ese momento, era muy extraña. Ante el derrumbe de quienes me habían aplastado sin piedad, no sentía ni la embriaguez de la victoria ni la alegría. La brutal confrontación de ayer parecía haber sido guardada en un polvoriento cajón de recuerdos. Lo único que quedaba dentro de mí era una ligereza, indescriptible, paz y una profunda serenidad. La gente dice que la venganza más amarga es la venganza misma, pero cuando atravesé la tormenta, comprendí que el nivel más alto de la venganza era en realidad dejar ir. Dejé ir. No porque perdonara a quienes le dieron mi comida al perro en esa fría noche de lluvia, sino para liberarme a mí misma, para deshacerme de las cenizas de una relación podrida y para abrir un espacio limpio en mi alma donde pudieran crecer nuevas paces. Mirando hacia atrás, mi transformación de una esposa paciente de pelo revuelto en que trabajaba hasta sufrir una hemorragia estomacal para pagar las deudas de un traidor a esa orgullosa, fría y decidida, Lucía que recuperó todos sus privilegios y echó a los parásitos de su vida, fue, en verdad, una metamorfosis llena de sangre y lágrimas. En aquellos días pensé que el cielo sobre mi cabeza se había derrumbado, cuando fui abandonada sin piedad por las personas a las que había dedicado toda mi juventud. Tuve miedo de la soledad. Pero ¿saben qué? Esa maldita noche de lluvia en la que fui humillada fue una lluvia de purificación que lavó la ingenuidad y la estupidez que había en mí y creó a la mujer de acero de hoy. Las dificultades no existen para destruirnos. Las dificultades existen para poner a prueba los límites de la resistencia humana. De la historia viva y sangrienta de mi propia vida, quiero dar una profunda lección de supervivencia a todos los que me escuchan, especialmente a las mujeres cuyos corazones siempre están abiertos al amor y al refugio. Como mujeres, somos emocionales por naturaleza. Pero por favor, nunca entreguen su vida, su alegría y sus bienes a un hombre o a una familia que no los valore. El matrimonio es un viaje en tren. La gente puede subirse al mismo tren que ustedes, pero a mitad de camino pueden bajarse, ya sea intencionada o involuntariamente.
Cuando se van, si no saben tomar el timón, su tren se despeñará. Un sacrificio ciego nunca se corresponde con amor. Solo crea personas dependientes y desagradecidas. El arma más afilada de una mujer no son las lágrimas de dolor, ni la belleza que se desvanecerá con el tiempo, sino su inteligencia, su independencia y su libertad financiera. El dinero no puede comprar la verdadera felicidad, pero el dinero que ganas con el sudor de tu frente, con tus propias uñas, te compra respeto, el derecho a establecer las reglas del juego y un escudo sólido para protegerte de los golpes de la vida. Cuando tienes tu dinero y tu valor, si alguien te da un golpe, en lugar de suplicar clemencia, puedes pagar tus propias facturas del hospital y seguir tu camino con la cabeza bien alta. No uses tu corazón herido para sembrar más semillas de odio. No pierdas la fe en las demás bellezas del mundo por culpa de unas pocas personas malas. Castigar a los malos, hacer tu propia justicia y volver a trazar los límites de tu respeto es necesario. Pero después de todo, no olvides volver y abrazar y consolar a esa niña que llevas dentro. Cuando te duela, permítete llorar a mares, pero a la mañana siguiente, cuando te despiertes, sécate las lágrimas, píntate los labios de rojo, ponte tu vestido más elegante y sal a trabajar, y producir y sobre todo a quererte a ti misma. Esta es la respuesta más dulce, más despiadada y al mismo tiempo más humana que puedes dar a la vida. Vive de una manera tan brillante y tan deslumbrante que quienes te dieron la espalda no sean dignos ni de volver a respirar el mismo aire que tú. Sí,